Este es un ejemplar del castaño de Pará, situado en el estado que lleva el mismo nombre. Pará es uno de los 10 estados que componen la región amazónica. Amazonia es uno de los mayores complejos y ricos ecosistemas del mundo. Ocupa un área de 7.01 millones de kilómetros cuadrados, que corresponden al 5% de la superficie de la Tierra, a 40% de América del Sur y a 59% de Brasil. Contiene 20% de la disponibilidad mundial de agua dulce no congelada y 80% del agua disponible en el territorio brasileño. Abarca 34% de las reservas mundiales de florestas y una gigantesca reserva de minerales. En esta región se encuentran cerca de 30% de todas las especies de la fauna y flora del mundo, entre ellas el castaño. Escogido como símbolo de Amazonia, el castaño llega a 4 metros de diámetro y vive en promedio más de 500 años. Vivir los últimos 500 años significa presenciar casi toda la mudanza territorial y social de Amazonia, una historia que hizo de esa región lo que ella es hoy y que comenzó antes incluso que el castaño brotara. En ese periodo, los indios ya vivían en la Amazonia. Ellos fueron los primeros habitantes y, según algunos estudiosos, están aquí hace más de 12.000 años. Su mayor característica es la forma de convivencia armónica con la tierra, el agua, la floresta y todas las demás formas de vida presentes en la naturaleza. Al final del siglo XV, los indios eran los únicos habitantes de Amazonia. Hasta que, cuando el castaño tenía pocos años de edad, los portugueses atracaron en esas tierras. No tardó mucho para que se interesaran por la región, y luego la Amazonia fue colonizada y los indios hechos esclavos. Ellos trabajaban en la colecta de géneros de la floresta y en una producción agrícola complementaria. Sin embargo, los indios oponían resistencia y los portugueses trajeron los negros africanos como alternativa del trabajo esclavo. Después de muchas luchas y conquistas, como la abolición de la esclavitud, los negros formaron las comunidades quilombolas. La CONAC, Coordinación Nacional de las Comunidades Rurales Quilombolas, calcula que existen cerca de 1.000 comunidades quilombolas en Amazonia. Fue solamente en los últimos 150 años de vida del castaño que la mezcla de pueblos se intensificó en la región amazónica. Debido al árbol del látex, de donde se extrae la materia prima del caucho, Amazonia pasó por 2 ciclos de grande inmigración. El primer ciclo de látex ocurrió en el siglo XIX, cuando empresas extranjeras que necesitaban el caucho y la mano de obra barata atrajeron miles de habitantes del noreste, los cuales sufrían uno de los más grandes periodos de sequía de su región. Este primer ciclo tuvo fin cuando las plantaciones de caucho en países del oriente ganaron la competencia. Algunos años después, con el inicio de la Segunda Guerra, los Estados Unidos quedaron impedidos de mantener el mercado con el oriente y volvieron a buscar el caucho de Amazonia. Así se inició otro gran ciclo. A pesar de que en esos 2 periodos grandes cantidades de dinero hayan circulado por Amazonia, los inmigrantes sufrían con un sistema de trabajo deshumano y vivían siempre dependientes de los patrones. Entre los pueblos que forman parte de esa historia están también los ribereños. Con la emancipación de los indios, núcleos familiares dejaron las antiguas ciudades de Amazonia, adentrándose en el agreste y sobreviviendo gracias a sus cultivos, a la caza y a la pesca. Indios y caboclos se fueron a vivir en las orillas de lagos, ríos y riachuelos. A ellos se les juntaron más tarde los mestizos pobres, que siguieron el mismo estilo de vida indígena. Ellos crearon el movimiento de los ribereños de Amazonas en defensa de sus derechos, de las aguas y del ecosistema amazónico. Se destaca la lucha por la defensa del agua y del medio ambiente, preservando especies como el castaño. Otro pueblo
que habita en la región donde vive el castaño son los poseedores de tierra, formados por culturas originarias. Ellos no poseen el ideal de la propiedad de la tierra. Para ellos, lo que da derecho a vivir en alguna área es vivir en el lugar y trabajar la tierra. Sin embargo, las grandes haciendas usadas para la pecuaria, muchas veces implantadas en áreas robadas, invadieron las áreas de posesión, expulsando quien vivía allí hacía mucho tiempo. Para luchar por su territorio, los poseedores iniciaron una lucha caracterizada por batallas y violencias que duran hasta los días de hoy. Más recientemente, venidos de regiones distantes del castaño, algunos colonos se establecieron en Amazonia. Ellos eran pobres, sin tierra o desapropiados debido a la ampliación de proyectos de modernización de la agricultura. La historia actual enseña que los colonos fueron traídos para reducir los conflictos en sus regiones de origen. Pero al llegar aquí, las dificultades continuaron. Las villas agrícolas eran precarias y existía mucha gente para poco empleo. Los colonos escribieron una parte importante de la historia de Amazonia. Con sus experiencias en los lugares de origen, favorecieron el avance del sindicalismo, del cooperativismo y el nacimiento de otras formas de asociación. Sin embargo, Amazonia no se forma solamente de plantas como el castaño. Hoy en día, 70% de la población vive en las ciudades, la mayoría en pequeños pueblos de grande interacción con el mundo rural. 43% de la población es realmente urbana, vive en grandes ciudades donde la modernidad es visible en las construcciones, en el diario vivir y en algunos malestares sociales. En algunos estados, la capital ya congrega más de 50% de la población. Números cada vez más expresivos resultando de la inmigración para los grandes centros, buscando mejores servicios, principalmente de salud y educación. Conocer la historia es descubrir los porqués de la realidad. Es saber que desde la ocupación portuguesa, esa región vive en una confrontación de culturas, modelos de vida y proyectos de desarrollo que fueron agravados por el interés extranjero en la biodiversidad y la riqueza de esa tierra. Intereses que sirvieron siempre a una minoría y crearon un escenario donde la preservación de la floresta y de la fauna es muchas veces subyugada al capital y la floresta corre serios riesgos. Así como el caso del castaño, que después de 500 años de ser explotado comienza a entrar en la lista de extinción, el futuro ecológico de uno de los más importantes ecosistemas del mundo está siendo devastado. Pero los desafíos de la Amazonia rebasan las problemáticas del medio ambiente. El ser humano es una cuestión crucial. De los más de 3 millones de indios que vivían en Amazonia hasta mediados del siglo XVI, quedan apenas cerca de 208.000 en sus aldeas y más de 60.000 en las ciudades. Poblaciones tradicionales, afrodescendientes, colonos, poseedores de tierra, extractores de látex y de castaña, viven hasta hoy la historia del pasado y luchan día a día por sus territorios de derecho, sin calidad de vida y sin un buen futuro a la vista. El crecimiento de las ciudades y de la población en los centros urbanos sucede de forma muy acelerada. Un gran número de familias vive hasta con la mitad de un salario mínimo. Hasta el 13% de la población todavía no está alfabetizada. El sistema de salud es precario. 14% de la población no tiene casa y la mujer todavía es muy discriminada. La naturaleza rica es casa de poblaciones pobres que pisan y viven encima de fortunas, pero duermen con hambre. En la Amazonia del siglo XXI, de problemas tan grandiosos como su dimensión territorial, promover la vida y evangelizar los pueblos es el grande desafío de la Iglesia Católica. Este es un ejemplar del castaño situado en el estado de Pará, escogido como símbolo de Amazonia.
El castaño llega a medir hasta 4 metros de diámetro y vive en promedio más de 500 años, si el hombre y su historia lo permiten.